de todos modos, hasta ahí habíamos hablado, se supone, en la clase anterior. Eh, Nos dicen aquí que para dibujar un polígono, un polígono de cualquier cantidad de lados, lo que tenemos que hacer es dividir los 360 grados que tiene la circunferencia entre el número de lados que queremos que tenga el polígono. Y entonces, al hacer esa división, nos va a dar la medida del ángulo central en los que tenemos que, ¿verdad? Dividir en tantos ángulos centrales como nos dé el resultado, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero dibujar un polígono de 10 lados, entonces dividiría 360 entre 10. ¿Y eso me va a dar cuánto? 3, sobran 6, ¿verdad? Acá. Bueno, 3 por 10, 30, sobran 6, ¿no? Y 60 entre 10, 6. Entonces, dividimos en ángulos centrales de 36 grados el círculo, ¿no? Supóngase, yo voy a hacer así ¿qué? Al cálculo, ¿no? Supóngase que 36 grados, el punto del centro es este, ¿verdad? Entonces dividimos en ángulos centrales de 36 grados el círculo, ¿no? Dividimos en este ángulo central, supóngase que acá mediría 36 grados, ¿ya? Entonces dividimos en otro ángulo central que mide 36 grados. Y así, ¿no? ¿Cuántos ángulos nos tienen que resultar? Nos tienen que resultar 10, ¿verdad? Porque queremos un polígono de 10 lados. Bueno, y entonces supóngase, ahí están todos los ángulos centrales de 36 grados. Sé que no hay, ¿verdad? Pero después lo que tendríamos que hacer es unirlos, ¿no? Los extremos estos de los radios, ¿verdad? Y entonces lo que nos va a quedar va a ser el polígono que nosotros queríamos dibujar. Supóngase que ahí tenemos un polígono de 10 lados, ¿verdad? Sé que no es eso, pero así tendría que... Lo que nos dicen acá, en la próxima clase vamos a hacer una construcción de un polígono de una manera diferente, ¿no? Utilizando el teorema de Tales de Mileto, pero lo vamos a hacer en la próxima clase. Hoy quiero que terminemos con el contenido. En este problema del inciso D, lo que nos piden es que hagamos una demostración también, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, dados un círculo de centro O y un punto P, en el exterior del círculo se construye una circunferencia tomando el segmento PO como diámetro. Dados un círculo de centro O y un punto P en el exterior. Discúlpenme que tengo aquí un problemita. Ya voy, permítanme un segundito, muchachos. Tengo acá un problema. Quiero resolverlo antes de continuar. Permítanme un segundito, muchachos, que tengo acá un problema. Entonces nos dicen acá, bueno, dados un círculo de centro O, que sería este, ¿no? El centro es O, y un punto P en el exterior del círculo, que sería este, ¿verdad? Se construye una circunferencia tomando al segmento PO como diámetro. Es decir, se va a construir esta circunferencia, la circunferencia Q, ¿verdad? No nos lo dicen ahí, pero nos están hablando de la circunferencia esta, de tal forma que este sería el diámetro, desde O a P, al punto P, ¿verdad?
eh, se construye esa circunferencia, ¿verdad? De tal forma que este es un diámetro. Bueno, sean A y B los puntos donde esta circunferencia corta la circunferencia dada. Sean A y B, este y este, ¿no? Sean A y B los puntos donde esta circunferencia corta a la circunferencia dada. Sea Q el punto medio del segmento PQ, este, ¿verdad? El punto medio del segmento PO, perdón, PO. Entonces, significa que, bueno, que este es radio, ¿no? Este es el radio de esta circunferencia, de la circunferencia Q. Igual que este es radio, ¿no? Igual que este es radio. De esta circunferencia. Estos tres, PQ, o Q, o QO y QA, serían radios de este círculo. ¿Verdad? Este sería el diámetro. Entonces, nos dan esta circunferencia con centro en O y un punto P que está fuera de esta circunferencia. Se construye una circunferencia de tal modo que el segmento desde O a P es un diámetro de esa circunferencia. Entonces es esta la que se construye. ¿Verdad? Eso es lo que nos han dicho ahí. No sé si se está entendiendo, si me están siguiendo, muchachos. Alguien que me conteste. Alguien que me conteste, ¿alguien me escucha? Hola. ¿Quiénes están? No estoy entendiendo mucho, profe. No se está entendiendo. No, Sí, no mucho. sí. Yo tampoco lo entiendo mucho, profesor. Ya, pero escuchemos lo que estoy diciendo, ¿no? Nos dan esta circunferencia con centro O, esta ya nos la dan. Esta circunferencia nos la dan y el centro es este punto, ¿ya? Y nos dicen que hay un punto P por acá fuera de esta circunferencia. Ayúdenme con el volumen, no sé si es la persona que acaba de entrar, pero me está dejando sordo. Por favor. Entonces, repito, ¿no? Ay, no sé si ustedes escuchan ese sonido también, pero yo tengo que ponerme audífonos para que ustedes me escuchen mejor. Pero esta persona que acaba de entrar, que no recuerdo quién fue, creo que es la que está causando. ¿Eh? O la computadora de ella o el... Ay, ya le bajó, ¿verdad? Entonces, discúlpenme, a ver. Que me tiene medio... Bueno, ya bajó, ¿verdad? Nah. ¿Quién entró? ¿No se dieron cuenta ustedes quién fue que entró? Para que le pidamos que le baje el volumen. Ya, ¿verdad? Nos dicen que nos dan esta circunferencia, la circunferencia con centro O. La miran, yo la estoy señalando ahí, pero no sé si la ven ustedes. Esta circunferencia, ¿no? La miran. Esa que está en azul ahí, pintada de azul o la parte de adentro, nos dan esa circunferencia y nos dicen que el centro es O. Ahí se puede ver que el centro es O, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nos dan esa circunferencia y el centro es O. Y nos dicen que hay un punto por acá, fuera de la circunferencia esta que nos dieron, ¿no? Entonces, se construye una circunferencia que pase por P y por O. Entonces significa que el segmento PO va a ser diámetro, eso nos lo están diciendo ahí, va a ser el diámetro de esta circunferencia. Eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Ahora, nos dicen que sean A y B los puntos donde toca esta circunferencia a la que nos habían dado. Aquí está el punto A y el punto B, ¿no? Ahí en este punto A y en el punto B, esta circunferencia toca a esta que nos habían dado, ¿no? La circunferencia que construimos, que pasa por O y por P, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Que tienen a los extremos O y P como diámetro de ella, ¿no? Entonces, toca en A y toca en B la circunferencia que nos habían dado. Eso es lo que nos están diciendo ahí. ¿A dónde estamos acá, no? Sean A y B los puntos donde esta circunferencia corta la circunferencia dada. Sea Q el punto medio, sea Q el punto medio del segmento PO. Q, el punto medio del segmento PO. El segmento PO es el diámetro del que nos están hablando. Y Q,
pues el centro del círculo, ¿no? De esa circunferencia. Entonces, a partir de ahí, pues nos dicen que demostremos lo siguiente, ¿no? Demuestre que el ángulo QPA, ¿cuál es el ángulo QPA? Veamos, QPA es este ángulo. A ver si lo puedo pintar un poquito ahí, déjenme ver. Si lo pinto un poquito en rosado, sería este, ¿no? Este ángulo se mira. QPA. Lo mencionamos con 3 letras. El vértice queda en P, ¿no? QPA. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ajá. Entonces, luego nos dicen, ¿qué más? Sea... bueno, demuestre que QPA es congruente con QAP. QAP, ya les digo, lo voy a pintar de otro color ahí. Lo voy a pintar en rojo, ¿no? QAP. QAP sería este ángulo de acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? QAP. ¿Se entiende, verdad? Sí. QAP es ese de ahí. Entonces, demuestre que esos dos ángulos son congruentes, pues. Para empezar, ¿no? Bueno, demuestre que el ángulo QAO, QAO, pero aquí sería este ángulo de acá, ¿no? Este ángulo de acá, no lo quiero manchar, pero sería QAO, este ángulo de acá. Es congruente, nos dice, es congruente con QOA, QOA, con este de acá. Bueno, lo mancho y después lo quito, vamos a ver, ¿sí? Para que lo podamos visualizar un poco. A ver, nos dicen, demuestre que el ángulo QAO, que sería este de acá, ¿no? Este, es congruente con este. Eso es lo que nos están diciendo. Primero que demostremos que este es congruente con este y después que este es congruente con este. Ahí está, la primera y la segunda demostración. Ahora, tercera demostración o la tercera consecuencia en la demostración que vamos a hacer es que la medida del ángulo PAO, todo este, el que está en rojo y amarillo, ¿no? La suma de estos dos es igual a 90 grados, ¿verdad? Y concluye que las rectas PA y PD son tangentes al círculo, ¿verdad? Que esta recta es tangente con la que pasa por B, ¿verdad? La vamos a trazar porque ahí no la trazaban. Entonces sería así, ¿verdad? La vamos a pintar en negro y a ponerla más delgada, ¿no? Ahí está. ¿Verdad? Que esta recta no quedó tan tangente, ¿no? Bueno, la vamos a volver a trazar. Que esta recta es tangente a esta circunferencia, igual que esta es tangente a esta circunferencia. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no? Todavía no. ¿Alguien? Angélica era la que no me entendía y no sé quién más. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Bueno, entonces empezamos por decir que vamos a empezar la demostración y hay cosas que salen bien, ¿cómo se llama? Bien inmediatas, ¿no? Por ejemplo, la primera demostración que nos dicen ahí. Nosotros podemos decir que este segmento es congruente con este. ¿Por qué razón este segmento sería congruente con este? Porque los dos son radios. Porque los dos son radios, entonces decimos, ¿no? PQ, ayúdenme con el sonido. PQ. A ver. Bueno, PQ es congruente con QA. Porque los dos, por ser radios, digamos, por ser radios del círculo Q, ¿verdad? Del círculo Q. Del círculo Q. Q sería este, ¿no? Muy bien. Entonces, si esos dos son congruentes, ¿qué podemos decir de este círculo, ¿no? Perdón, de este triángulo?
¿Qué podemos decir de este triángulo? Tiene dos lados congruentes, ¿no? ¿Qué tipo de triángulo es? Isósceles. Ajá. Triángulo PQA es isósceles. Por lo que dijimos en uno, ¿no? Tiene dos lados congruentes. Bueno, por uno. Por lo que dijimos acá, ¿no? Tiene dos lados congruentes. Entonces, ¿qué pasa con los ángulos? El ángulo este y el ángulo este. ¿Qué pasa con ellos? Ángulo QPA es congruente con el ángulo QAP. ¿Por qué razón? Por dos, porque ese triángulo es un triángulo isósceles, ¿no? Entonces, un triángulo isósceles tiene dos lados congruentes y dos ángulos congruentes también, ¿no? Los ángulos congruentes van a ser los que subtienden los lados congruentes. Este lado es congruente con este, entonces este ángulo es congruente con este, que son los ángulos que subtienden estos lados, ¿no? Sí, estamos. Entonces aquí está la primera parte, ¿no? Ya está uno, ¿no? QPA es congruente con QAP. Vamos con la otra parte. ¿Qué podemos decir? Tenemos que demostrar que este ángulo es congruente con este. ¿Qué podemos decir de este segmento y de este? Q Que son iguales. son Iguales. congruentes, ¿no? QA es, Ajá. QA es congruente con QO, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Ambos son radios también. Son radios también de Q, ¿verdad? Son radios de Q. Entonces son congruentes. Y si esos dos son congruentes, ¿qué podemos decir de este triángulo? ¿Qué es isósceles? Es isósceles. Triángulo es isósceles. A o Q es isósceles. ¿Por qué decimos que es isósceles? Por 4, ¿no? Por lo que dijimos en el paso 4, ¿no? Decimos que es un triángulo isósceles. Bueno, quiero dar a la vista la figura ahí. Permítanme. Bueno, ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir de los ángulos esto? Este ángulo y este, ¿no? Ángulo QAO. A ver cómo lo llaman ahí. QAO, ¿verdad? QAO es congruente con el ángulo QOA, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. ¿Por qué decimos eso? Porque ese es un triángulo isósceles, en el 5 lo dijimos, ¿no? Muy bien. Entonces dijimos, este ángulo es congruente con este y este ángulo es congruente con este. Eso hemos dicho, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Este ángulo es congruente con este y este ángulo es congruente con este. Muy bien. Bueno. Ahí esta figura la voy a tener que bajar porque si no la voy a copiar y la voy a pegar más abajo. Si no, no podemos seguir la demostración, ¿verdad? Tenemos que ver la figura esta. Vamos a pegarla por acá y la hacemos a este lado. Entonces, bueno, ¿qué hemos dicho? Que este ángulo es congruente con este y que este es congruente con este. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Que este es un ángulo de 90 grados, nos dijeron, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos decir? Podemos decir que la suma de los ángulos de este triángulo, ¿cuánto miden? De este, ¿no? P a O. ¿Cuánto miden? La suma de los tres. 180. 180 grados. Entonces podemos decir que la medida del ángulo APO, APO, más la medida del ángulo PAO, PAO, más la medida del ángulo AOP, AOP es igual a 180 grados. Ayúdenme con el sonido, muchachos. ¿Esto por qué? Porque la suma de los ángulos internos es 180 grados. No me vas a ajustar así, ahí, ¿verdad? La suma
de los ángulos internos de un triángulo. Así lo voy a poner. De un triángulo. Bueno. De un triángulo. No me sale. Bueno. De un triángulo, ¿verdad? Ahí está el triángulo. Todo feo, pero ahí está. Es 180 grados. ¿Verdad? La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces, ¿qué podemos decir? Vamos a ver. ¿Qué podemos decir del ángulo? A ver. Del ángulo QAP. QAP. Más, supóngase, al ángulo QAP. QAP. Le sumamos el ángulo QAO. QAO. Es decir, a QAP le sumamos QAO. ¿Verdad? A este ángulo QAP le sumamos QAO. Y le sumamos AOP. AOP. QAP más QAO. ¿Se acuerdan que este es congruente con este? ¿Sí? Este es congruente con este, ¿verdad? QAP más QAO. A ver, ¿cómo les dije? Más PAO. Son iguales, ¿no? Repito, fíjense. Este ángulo, ¿no? QAP es este, ¿no? Más QAO es este. ¿Es igual a qué ángulo dijimos? Es igual a P a O. A todo este, ¿no? QAP más QAO es este ángulo, ¿no? Entonces, es decir, este ángulo que está en rojo más el que está en amarillo es este ángulo. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Se entiende? El que está en rojo y más el ángulo que está en amarillo determinan este ángulo, ¿eh? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien, entonces escribamos eso, ¿no? Que la medida del ángulo QAP, QAP este, ¿no? Este, el que está en rojo, QAP, más la medida del ángulo que está en amarillo, ¿no? QAO, QAO es igual a la medida del ángulo PAO, al que está en rosado, ¿no? No, perdón, al que está a la suma de estos dos, ¿verdad? PAO. PAO. Es decir, este ángulo, ¿no? QAP más QAO es igual al ángulo PAO. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces, pero nosotros dijimos que, a ver, que este ángulo es congruente con este, ¿verdad? Este ángulo es congruente con este. Entonces, ¿qué podemos decir, no? A ver. Dos veces el ángulo PAO, dos veces este ángulo, ¿no? Sería igual a 180. ¿Por qué razón? Vamos a ver si lo explicamos. Dos veces la medida del ángulo PAO es igual a 180. ¿Por qué razón? Fíjense que este ángulo más este ángulo, a ver, este ángulo más este ángulo es igual a este, ¿no? ¿Sí? Este ángulo, PAO, es igual a la suma de estos dos, ¿no? ¿Sí? Y este es igual a este, ¿cierto? ¿Me entienden lo que digo? Vaya, este ángulo PAO es lo mismo que este más este. Y este es congruente con este, ¿no? Entonces es como que dijéramos que dos veces el ángulo PAO es la suma de los ángulos internos. No sé si se entiende, ¿no? Este ángulo más estos dos. A ver, este ángulo, ¿sí? Más estos dos es 180. ¿Por qué razón?
Porque este ángulo es el ángulo PAO. Este ángulo es congruente con este. Y este es congruente con este. Entonces, este ángulo, el rojo y el amarillo, más este ángulo suman 180. Aquí lo dijimos, ¿no? ¿Sí? Entonces, como este es congruente con este y el amarillo es congruente con este, lo voy a poner otro color ahí. Voy a poner café a este, ¿no? Repito. Y a ver si me confirman ustedes, ¿no? Este ángulo es congruente con este. ¿Por qué razón? Este es un triángulo isósceles, ¿no? Ahora, este es congruente con este. ¿Por qué razón? Este también es un triángulo isósceles. Entonces, la medida de los ángulos internos de este triángulo PAOM sería la medida de este ángulo más la medida de estos dos más la medida de este. Entonces, nosotros tenemos que la medida del ángulo PAO más la medida de este más la medida de este es 2 veces ese mismo ángulo, pues. Pero este ángulo es congruente con este y este es congruente con este, entonces eso es 180. Es lo que estamos diciendo acá. Estamos. A ver, si lo escribimos de otra manera, para no escribirlo de un solo ahí. Para no escribirlo de una sola vez. Yo estoy haciendo lo que decía el libro, pero creo que se puede hacer más detalladamente, ¿no? En el inciso 9 podemos decir que ya dijimos que la suma de ellos tres es 180, ¿no? Este más estos dos más este, ¿no? ¿Verdad? 180. ¿Qué podemos decir? Que la medida, ya dijimos que la suma de estos dos es este, ¿no? Es este, ¿verdad? Que este más este es todo este. Entonces, ¿qué más podemos decir, no? Que la medida del ángulo, a ver, PAO, ¿verdad? PAO más la medida del ángulo PAQ. Aquí está, no, más la medida del ángulo PAQ más la medida del ángulo sería, ¿no? Discúlpenme. La medida del ángulo. P. Más la medida del ángulo. Sería P a Q, ¿no? P. Ay, que a rato estoy cometiendo errores ahí. P a Q. Medida del ángulo P a Q. Más la medida del ángulo Q a O. Q. Medida del ángulo Q a O es 180 también, ¿no? Entonces, pero estos dos son este mismo, dijimos, pues. Sí. Mire, QAP, QAP es este ángulo, ¿no? Es el mismo PAO, PAO, QAP. Incluso lo podemos escribir como QAP en vez de PAO, ¿no? QAP, para escribirlo como está acá, ¿no? QAP es el mismo, ¿no? Más la medida del ángulo QAO. QAO. No sé por qué escribí otra cosa aquí. Más la medida del ángulo QAO. No sé si lo tenía bien ahí. Pero es QAO más la medida del ángulo QAO. O sea, este, ¿no? Más este es 180 grados. Ah, bueno, escribir lo mismo, ¿no? 180 grados. Ah, porque aquí, como les dijera, más este otro ángulo, ¿no? Sí, allá, perdón, aquí me faltó. Más la medida de todo el ángulo este, ¿no? PAO. Más la medida del ángulo PAO. O sea, este ángulo, a ver, ¿cuál sería?
es igual a 180 grados. Este ángulo, que es el mismo que este, ¿no? Más este ángulo, que es PAO, más este ángulo, 180 grados. Este, más este, 180 grados. Es lo que tenemos acá. Pero dijimos que este ángulo es igual a la medida de este, ¿no? De todo este ángulo. Entonces, si este ángulo, PAO, es igual a la medida de estos dos, yo puedo decir en el siguiente paso que 2 veces la medida del ángulo PAO, es 180 grados. Del ángulo PAO es 180 grados. Y entonces, si dividimos entre 2 ambos lados, como que se tratara de una ecuación, nos queda que la medida del ángulo PAO es 90 grados, que era lo que queríamos, lo que teníamos que demostrar. Era lo que teníamos que demostrar, que este ángulo PAO mide 90 grados. Este que está en rojo más el que está en amarillo mide 90 grados. ¿Verdad? Por este 2, para eliminar este 2, dividimos entre 2 ambos lados. Nos queda entonces que la medida del ángulo PAO es 90 grados. ¿Se entendió, muchachos, muchachas? Yo sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces esa sería la demostración esta, ¿no? ¿Le hicieron la captura o le iban haciendo la captura? No. Yo lo voy a subir, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Al canal. Pero si le quieren ir tomando capturas ahí, Sí, una captura. vaya pues, vaya tomándole captura. Bájala un poco, profe. Ahí, ¿verdad? Sí, ya. Ok. Entonces, esa sería la demostración que queríamos, que nos pidieron, ¿no? Ahora, nos hablan sobre el área del círculo, ¿verdad? Y nos dicen que se puede aproximar al área de un polígono. Pero me gustaría que la viéramos de otra forma. Que la viéramos de otra forma. A ver si podemos verla de otra forma. Supóngase que tenemos un círculo nosotros, ¿no? Tenemos un círculo ahí. Si lo cortamos ese círculo y lo estiramos, nos quedaría algo así. Sí. Nos quedaría algo así, ¿verdad? Bueno, nos quedaría un segmento, ¿verdad? Si lo estiramos. Si lo cortamos y estiramos como que fuera un hilo que se pueda cortar eso, ¿verdad? Y se puede estirar. Entonces al cortarlo nos va a quedar un segmento. Al cortarlo y estirarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Si nosotros medimos este segmento, lo que vamos a tener es el perímetro de la circunferencia. ¿Cierto? El perímetro de la circunferencia, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, supóngase que tenemos nosotros este segmento. Este segmento. ¿Este segmento cuánto mide? Mide 2 veces el radio, ¿verdad? ¿Sí? 2 veces el radio, o es el diámetro. Entonces, de aquí nosotros podemos decir que, vaya, para empezar, el perímetro, ¿cómo se obtiene, no? El perímetro, ¿cómo sería el perímetro? El perímetro, supóngase que nosotros tenemos, ¿verdad? Pi. Si nosotros tuviésemos varios círculos, ¿no? Y hacemos esto, ¿verdad? Los podemos cortar y alargar. Entonces, pi es igual al perímetro entre el diámetro, ¿verdad? Pi es el racional, aquel que nosotros hemos encontrado. Supóngase, tenemos varios círculos, ¿verdad? Y los podemos cortar y también podemos medir su diámetro. Entonces, de ahí se aproxima pi. De ahí se aproxima pi. Podemos hacer un experimento un día de estos, ¿no? Y entonces, ¿qué significa, no? Que el perímetro es
pi por d, si multiplicamos por d a ambos lados, ¿no? Se cancela esto, entonces el perímetro es igual a pi por d, pero d es 2 veces el radio. Entonces por esa razón nos queda que el perímetro es 2 pi r, reordenando eso, ¿no? Reordenando esto. Ahora supóngase lo siguiente, yo sé que las figuras acá no me van a salir muy bien. De ahí obtenemos el perímetro, ¿verdad? Supóngase que nosotros tenemos un círculo, ¿no? Un círculo. Y lo podemos cortar en, ¿cuántas partes? En 4 partes, supóngase, ¿no? En 4 partes. Lo cortamos en 4 partes. Y entonces supóngase que reordenamos en forma diferente esas 4 partes. A ver si pudiéramos cortarlas, ¿no? Cortarla. Lo vamos a hacer de otra forma. Lo vamos a cortar. Supóngase. Ahí, ¿verdad? 4 partes. Quiero tener esa medida. Discúlpenme, ya les voy a explicar. Supóngase, lo cortamos en 4 partes, el círculo, ¿no? Ojo a lo que estoy diciendo, ¿verdad? Mucha atención. Quiero tener esa medida, discúlpenme. Ahí está, ¿no? Entonces, si yo lo corto en 4 partes como esta, significa que yo lo puedo reordenar, ¿verdad? Acá sería, nos hace falta este pedacito ahí, ¿verdad? Pero es por cuestión de cortar ahí que nos queda. Ahí tenemos un pedazo. El otro pedazo lo podemos poner de esta, a ver, de qué forma lo podemos poner ahí. Siempre nos va a hacer falta ese pedacito abajo, ¿no? Supóngase, ¿cómo lo pudiéramos poner? Que lo pudiéramos poner acá, ¿no? Oh, lo colocamos ahí a continuación, ¿no? Lo colocamos ahí a continuación. ¿Qué pasó? Supóngase que los podemos colocar bien pegaditos, ¿no? El siguiente, lo que pasa es que siempre me van a ir saliendo así. Quiero ver si copio este, ¿no? Ahí está, ¿no? Si lo copio ahí. Y lo colocamos acá. Y el último lo colocamos a continuación, ¿verdad? Ahí está. Bueno. Podemos decir que lo que nos quedó acá, ¿qué parte sería? Sería 2 veces el diámetro, ¿verdad? Porque 2 mitades van a formar un diámetro, ¿no? Y estas otras 2 van a formar un diámetro. Esta sería el radio, ¿no? La altura. Bueno, supóngase que seguimos cortando ese círculo, ¿no? Lo cortamos en otras 4 partes. Lo cortamos en otras 4 partes. Y podemos ir colocando, no sé si voy a poderlo, pero voy a tratar de cortarlo, ¿verdad? Supóngase que podemos, no. Supóngase que podemos cortar eso, ¿verdad? Es decir, que podemos tomar los 8 pedazos acá, ¿verdad? Y irlos colocando ahí, a la par, uno después de otro, ¿no? Los 8 pedacitos. Y ustedes me dicen si se puede ir viendo qué forma va a tomar la figura. A ver, si los colocamos, ¿de qué otra forma? Mejor, en vez de colocarlos así, si los colocamos así, medio acostados, ¿no?
no importa, ¿no? Lo que les quiero decir es que en la medida en que nosotros cortemos cada vez más pedazos más pequeños, ¿no? Pedazos más pequeños del círculo, supóngase ahí van 8, lo cortamos en 16 partes, cortando en 2 cada una, ¿verdad? Va a llegar un momento en que vamos a tener lo siguiente, al irlos ordenando de esta manera. Vamos a llegar a tener un rectángulo, algo así, ¿no? Algo así, en donde este va a ser el radio y este va a ser 2 veces el diámetro, porque no importa cuántas veces lo ubiquemos, ¿verdad? Este va a ser 2 veces el diámetro y este es el radio, ¿verdad? Si lo seguimos cortando, ¿no? Si lo seguimos cortando y seguimos, ¿cómo se llama? Ordenándolo, en determinado momento nos va a quedar un rectángulo ahí, un rectángulo así. ¿Y qué va a pasar con el rectángulo? Que el área del rectángulo va a ser igual al área del círculo, ¿verdad? Este es R y este es 2R, ¿no? ¿Verdad? 2 veces el radio o el diámetro, ¿verdad? Entonces, a ver, 2 veces, no, esta sería el perímetro, perdón, 2 pi r sería, ¿no? Sería el perímetro, 2 pi r. No, sería pi r nada más. Sería pi r. A ver, ¿por qué sería pi r? ¿Por qué sería pi r? Porque al ir cortando en pedazos y toda la cosa, al colocarlo de esta manera, ¿verdad? Entonces, este también mide pi r, ¿no? Este también mide pi r. Entre los dos van a sumar el perímetro, ¿verdad? Porque aquí nos queda la mitad del círculo por un lado y la mitad del círculo por otro lado. Entonces, este mide pi r y este mide pi r también. Entonces, la suma de esos dos es 2 pi r. Pero esta es la altura del rectángulo, ¿no? Entonces, si nosotros multiplicamos este por este, se obtiene el área, ¿no? El área de este rectángulo. El área de este rectángulo va a ser pi r base por altura. ¿Y eso qué nos da? Pi r a la 2. Ese es el área del círculo, el área de este rectángulo. Pues la forma en que se han ido colocando todos los pedacitos van a determinar ese rectángulo. Al irlo cortando cada vez en pedazos más pequeños, irlo colocando acá, ¿verdad? Así. En determinado momento, sí, esta siempre va a ser esta distancia, ¿no? El radio, ¿verdad? Esta. Y esta siempre va a ser la mitad del perímetro, ¿no? Si todo el perímetro es 2 pi r, entonces la mitad del perímetro va a ser pi r, ¿verdad? La otra mitad va a ser pi r también, que va a ser la parte de arriba. Bueno, entonces ese es el área del círculo, ¿no? Así lo podemos encontrar. Y bueno, el área del círculo, ¿verdad? Acá nos dicen que lo podemos hacer de la siguiente manera, utilizando, aproximando al área de un, ¿cómo se llama? De un polígono, ¿verdad? De un polígono regular, de n lados. Lo mismo, ¿no? Lo mismo que yo le estoy diciendo ahí. Supóngase, tenemos un círculo, ¿no? Y en él inscribimos un polígono, ¿no? Podemos escribir un hexágono, ¿verdad? Podemos escribir un hexágono. Ahí está. ¿Cuál es el área del hexágono? Perímetro por apotema entre 2. Eso sería el área, ¿verdad? ¿Sí? Y este es el apotema, ¿no? Este es el apotema. ¿Ya? Entonces, supóngase que hacemos otra división más, ¿no? En el círculo, ¿verdad? Aquí a la mitad, a la mitad, a la mitad, hacemos otra división ahí. Y trazamos otro, ¿cómo se llama? Otro polígono. En vez del hexágono ya nos va a quedar el siguiente polígono. Este, ¿no? Este.
Este ya sería un polígono de 12 lados, ¿no? Y el área seguiría siendo la misma, ¿no? Seguiría siendo la misma. Ahora, ¿qué pasa si seguimos tomando polígonos y polígonos y polígonos? Seguimos dividiendo, dividiendo, ¿no? Entonces, el área del polígono se va a aproximar al área de la circunferencia, o el perímetro ¿cómo se llama? Del polígono, ¿verdad? Se va a ir aproximando al perímetro del círculo. El perímetro se va a ir aproximando al perímetro del círculo, y el perímetro del círculo es 2πr. Entonces, por el apotema, pero el apotema cada vez que se hace más chiquito acá el lado del polígono, el apotema se va a ir aproximando cada vez más al radio del círculo. Entonces, por r entre 2, ¿verdad? Perímetro por apotema entre 2. El perímetro del polígono se va a aproximar al perímetro del círculo, y el apotema se va a aproximar mucho al radio. Y entonces, entre 2, ¿no? Perímetro por apotema entre 2 es el área del polígono. Si cancelamos 2 con 2, entonces ¿qué nos va a quedar? Πr a la 2. Y así deducen el área ¿cómo se llama? Del círculo. Entonces, este es el perímetro del círculo, y eso seguramente es lo que nos están diciendo ahí, y este es el área del círculo, ¿no? Πr a la 2. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Vamos a aproximar el área del círculo empleando el concepto de área de polígono regular que tiene al círculo como círculo inscrito. Si las variables P y A representan el perímetro y la apotema del polígono respectivamente, el área del polígono es perímetro por apotema entre 2. Si se aumenta la cantidad de lados del polígono y se acerca al perímetro del círculo, que es 2πr, y como A es el radio r, el área del polígono se acerca a πr a la 2. Πr a la 2. Vaya, no lo tengo ahí. Entonces, esa va a ser el área del círculo, ¿no? Πr a la 2. Déjenme irme al libro, ¿verdad? Porque no lo tenía listo esa parte ahí. ¿Se entendió o no se entendió, jóvenes? Váyanme ayudando ahí a saber si ustedes captaron. ¿Me ayudan con su respuesta? ¿Se entendió o no se entendió nada? Ya. A ver. Lo que hemos estado diciendo es que el área del polígono, el área del círculo se aproxima al área del polígono, que es claro que le estoy diciendo, ¿no? Si las variables P y A representan el perímetro y el apotema del polígono respectivamente, entonces entonces el área del polígono es perímetro por apotema entre 2. Si se aumenta la cantidad de lados del polígono P, si se aumenta la cantidad de lados del polígono, P se acerca al perímetro del círculo, que es 2πr. Y como A es igual al radio, A tiende a ser igual al radio también. Supóngase que se divide en un montón de partes, ¿verdad? Se divide en n lados, pero n es un número inmensamente grande, ¿no? Entonces el área del polígono tiende a ser el área del círculo, eso es lo que nos están diciendo, ¿verdad? El perímetro del círculo tiende a ser el perímetro del polígono, y el apotema tiende a ser igual al radio, porque va a llegar prácticamente a tocar el lado, ¿no? El segmento que viene del centro va a llegar a tocar el lado del círculo. Por lo tanto, entonces el apotema va a tender a ser el círculo, ¿cómo se llama? El radio del círculo, ¿no? Y entonces, al calcular perímetro por apotema entre 2,
como el perímetro del polígono se aproxima a ser el perímetro del círculo, esto va a ser, ¿verdad? Perímetro 2πr. Por el apotema que tiende a ser el radio entre 2, entonces se cancela 2 con 2 y nos queda πr a la 2, que era lo que yo le estaba diciendo, ¿verdad? Eso era lo que yo le estaba diciendo acá, en donde estábamos, ¿no? Aquí. Bueno, ahí está, ¿verdad? Y no sé si hay algo más ahí en el libro. Yo creo que eso sería lo último, pero vamos a hacer ejemplos de, si es lo último, ahí vienen los ejercicios nada más. Entonces vamos a decir, supóngase que nos piden calcular el área y el perímetro de algunos círculos, ¿no? Ahí lo único que tenemos que hacer es utilizar las formulitas esas, ¿verdad? Calcular, ejemplo, ¿verdad? Calcular el perímetro y el área de un círculo de radio 3 centímetros. Entonces, perímetro es 2πr, ¿no? Como r es 3, se sustituye acá 2pi por r, que es 3 centímetros. A pi a veces en el libro lo sustituyen por 3.14, a mí no me gusta sustituirlo, pi es pi, ¿no? Utilizan una aproximación, pero a mí no me gusta utilizar esa aproximación. 2 por 3, 6, 6pi centímetros sería el perímetro. Y el área, como es pi r a la 2, sería pi por 3 centímetros elevado a la 2. Y entonces esto sería pi por 9 centímetros cuadrados, ¿no? Porque 3 a la 2 es 9 y centímetros a la 2, centímetros cuadrados. Entonces 9 pi centímetros cuadrados el área. Es un ejemplo de encontrar el perímetro y el área de un círculo. Ahora, supóngase que nos dan un problema, por ejemplo, ¿no? Supóngase que nos dicen, un perro está amarrado exactamente en la esquina, de un cerco, en la esquina en la esquina que forma un ángulo de 90 grados, digamos, en la esquina que forma un ángulo de 90 grados, en la esquina se forma un ángulo de 90 grados de un muro, ¿no? Eh, Supóngase que la cuerda con la que está amarrado, la cuerda que amarra al perro mide 2 metros. Y nos preguntan cuál es el área, en la que puede permanecer el perro. Permanecer el perro. Esto me lo estoy inventando yo, estos problemas, ¿verdad? Pero para que tengamos alguna idea de lo que podemos hacer con la fórmula del área y del perímetro, ¿verdad? Supóngase, aquí está el cerco, ¿no? Esta es una pared del cerco y aquí tenemos la otra, ¿no? Aquí se forma el ángulo de 90 grados, ¿cierto? Aquí está amarrado el perro. De alguna manera está amarrado en la mera esquina. Y este es el lazo, ¿verdad? Este es el lazo. ¿Cuánto mide el lazo? ¿Cuánto dijimos? 2 metros, ¿no? 2 metros. Entonces el área en la que puede posar el perro o reposar el perro sería... ¿Cómo sería? Sería esta, ¿no? ¿Verdad? Sería
esta, ¿verdad? Incluyendo estos. ¿Y qué es eso? ¿Qué parte del círculo es eso? Si aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿sería? ¿Qué parte de la circunferencia? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuánto, muchachos? ¿Será la mitad de la circunferencia? ¿Será la tercera parte de la circunferencia? ¿Qué parte de la circunferencia es esa? ¿En cuántas partes está dividido ahí? ¿Se durmieron o qué En pasó cuatro. con él? En 4. Entonces esto será de la Un circunferencia cuarto. un cuarto. Un Un cuarto. cuarto es un cuarto. Entonces el área que nos están pidiendo va a ser, el área que nos están pidiendo va a ser pi r a la 2 entre 4, ¿verdad? Donde R es el radio, ¿no? La cabulla. ¿Cuánto mide, dijimos? 2 metros entre 4. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 2 metros a la 2 es 4 metros cuadrados, ¿no? Entre 4. Se cancela 4 con 4, entonces ¿qué nos va a quedar? Pi metros cuadrados. O sea, 3.14 más o menos, ¿verdad? Metros cuadrados. ¿Verdad? Pero, haciendo uso de una aproximación de pi. Como pi es 3.14, entonces 3.14 metros. 3.14 metros cuadrados. Va a ser el área en donde pueda permanecer el Pedro. Y entonces sería, ¿verdad? Eso sería. Le van a hacer alguna captura a esto. Sí, sí. Pero aquí borré lo del círculo, ¿verdad? Entonces lo que decía es que si el círculo lo vamos dividiendo en pedacitos en esta parte, el círculo lo vamos dividiendo en pedacitos, este círculo, ¿no? Este círculo que estoy dibujando ahí, lo vamos dividiendo en pedazos de tal forma que se convierte en un cuadrado, entonces el área del cuadrado va a ser el área del círculo, ¿no? ¿Verdad? El área del círculo. ¿Qué pasa? Este siempre va a ser el radio, por la forma en que se colocan los pedazos, ¿no? Siempre se van a cortar pasando por el centro, ¿no? Siempre se van a cortar pasando por el centro, entonces se cortan en pedazos, en 4 pedazos, se cortan en 8 pedazos, pero siempre se van a ir poniendo así, de tal forma que este es el radio, ¿no? Y se van poniendo, ¿verdad? Por ejemplo, decía, los primeros 4 pedazos quedarían, yo lo voy a tratar de ir haciendo así a pulso, ¿no? Póngase los primeros 4 pedazos, ¿no? Aquí el radio, ¿verdad? Otra vez el radio también. Como lo cortamos en 4 pedazos, va a ser así, 4 pedazos al principio, ¿no? Este mide 2 veces el diámetro, pues, ¿verdad? El diámetro. Porque este es el radio, más el radio, ¿no? 2 veces sería, o mediría, ¿cuánto mediría? Porque acá también mediría lo mismo, ¿verdad? Mediría pi r más bien, pues. Así sería pi r. Y este va a ser r. Bueno, ahí en otro momento ahí se lo vuelvo. Pero al ir dividiendo, ¿verdad? Cada vez los pedazos se van a ir haciendo, se van a ir acercando más a un rectángulo, ¿no? Supóngase que ya después van a ser así, ¿verdad? Pero al hacerlo en infinitos, entonces lo que nos va a quedar va a ser un rectángulo así, ¿no? Al dividirlo en infinitos pedazos, este es el radio y este es pi r, ¿verdad? Que sería, porque esto sería el perímetro, ¿no? ¿Cómo se llama? La suma de todo lo que va quedando ahí sería el perímetro. En fin, déjenme volverlo a la posición original que tenía esto, de algo de paso ahí. A ver si... En el tamaño, profe. Sí, eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que quiero hacer. Pero mire qué Quiero pasó. ver.
No sé si ahí, ¿verdad? Bueno, esa parte la habíamos comentado ya en la clase, ¿no? En la clase anterior. Entonces lo de ahorita sería esto, ¿no? A partir de acá. Pero esto ya le habían tomado, creo, una captura. Entonces sería a partir de aquí, ¿no? A partir de aquí. Bueno, le hacen su captura ahí. Ya. Ya, profe. Y aquí el ejemplo del área y el perímetro del círculo y el problema del perro, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ya. Y el ejemplo del perro, ¿no? Déjenme subir un poquito esto para que lo puedan. Ahí está, ¿verdad? Ah, pero aquí no se mira que es... déjenme subirla acá. Y entonces da pi metros cuadrados, ¿verdad? Pi metros cuadrados. La respuesta. Vale, siempre se me mueve eso. Pi metros cuadrados, ahí está, ¿verdad? ¿Me avisa? Ya. Bueno, entonces esto sería el contenido de los círculos, ¿verdad? Ya hemos entonces cubierto el contenido de los polígonos y el contenido de los círculos. De aquí, entonces, de aquí en adelante lo que queda es trabajar con los ejercicios, ¿verdad? Cierro esta parte, ¿no? Cierro esta parte. Trabajamos con los ejercicios a partir de... Ah, y a propósito, terminaron los ejercicios de los polígonos. A partir de aquí, ¿no? Entonces los ejercicios serían este, ¿verdad? El 1, el 2, el 3, esos que están en esos recuadros. 4, 5, 6, 7, 8. Y entonces esto de los ejercicios, sí, todos ellos ahora, ¿no? Y la parte de la evaluación también, toda. Y nos quedaría para la siguiente semana, pues, hablar de sólidos geométricos. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, para la próxima clase, no sé, miren, para que no se vayan a sentir sorprendidos más adelante, vayan trabajando con los ejercicios, vayanlos haciendo en su cuaderno, ¿no? Más adelante se les va a pedir que ustedes los manden, muchachos, si acaso no volvemos al colegio, que manden fotografías al correo electrónico o al correo electrónico sería, no al WhatsApp, ¿no? Porque revisando esos ejercicios y haciendo un examen es que ustedes van a aprobar el curso. Esas son las instrucciones que nosotros tenemos. Ya se los había mandado yo ahí en un documento, ¿verdad? Se los mandé a todos los cursos. Entonces vayan trabajando con todos esos ejercicios, ¿verdad? La presentación de todos esos ejercicios sería la parte del acumulativo, ¿no? Que serían, ¿cuánto? 70%, ¿verdad? Para... 60 y 40 pruebas. Sí, la prueba, no, pero 60, Ah, sí, lo que yo leí. 60 acumulativo y 40 no, 70, 30. Bueno, no sé, entonces más adelante se les va a decir, ¿verdad? Tienen que hacer, tienen que presentar las evidencias que serían los ejercicios en la clase de matemáticas y tienen que hacer un examen, ¿no? Hacerse un examen.
Entonces, para que no se vayan a sentir así como sorprendidos, vayan haciendo esos ejercicios, muchachos. Y les vuelvo a enseñar aquí algo, ¿verdad? Les voy a enseñar algo acá. Aquí terminamos con el